En la inmensidad de la pampa argentina, donde el horizonte se extendía como una sábana de lino arrugada bajo el sol implacable, vivía Sofía Fernández. Era 2008, y los ecos de la crisis financiera mundial aún resonaban, convirtiendo lo que para muchos ya era una brisa de incertidumbre en un vendaval. Sofía, una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos que tenían el coraje de un águila y la melancolía de un cielo nublado, se encontró sola a cargo de El Refugio, la estancia que su difunto esposo, Miguel, había construido con el sudor de su vida y el amor por esa tierra roja. La vida, una vez un poderoso río de afecto compartido y trabajo duro, se había convertido en un arroyo sinuoso, amenazando con secarse en cualquier momento. Se sentía como una vela solitaria, parpadeando en una ráfaga de viento. Recordaba ese fatídico día como si fuera ayer. Estaba en la cocina, con el aroma a pan recién hecho mezclado con el terroso aroma del mate, mientras Carla, su hija de 6 años, dibujaba un sol gigante de piernas delgadas y sonrisa desdentada sobre el suelo de madera. La noticia de la muerte de Miguel en un accidente de tractor cayó como un rayo, desgarrando el suelo bajo sus pies y dejando un vacío cavernoso donde antes había plenitud. Desde entonces, cada amanecer era una batalla para mantener el rancho en pie, para evitar que el legado de Miguel se desmoronara junto con sus propios sueños. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero la imagen de su hija la impulsaba a seguir adelante. La vida de Sofía era un duelo diario entre la esperanza y la desesperación. Cuidaba del ganado, los campos de maíz y soja, la maquinaria que siempre parecía averiarse en el peor momento, y sobre todo de Carla, su pequeña estrella guía. La pequeña, con sus rizos dorados que parecían rayos de sol y sus ojos curiosos que veían magia en todo, era el motor que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el cansancio la agobiaba como piedras. Sofía era la personificación de la resiliencia, una figura esbelta pero con una fuerza interior que rivalizaba con la de las profundas raíces de los algarrobos que salpicaban el paisaje. Fue en una sofocante mañana de otoño, con el aire cargado de una lluvia que parecía no llegar, que la sombra de la amenaza se materializó en Santiago Rodríguez. Era un hombre alto, con la formalidad de un traje oscuro que parecía fuera de lugar en la rusticidad del rancho, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, tan fría como el metal. Santiago, representante de la cooperativa de crédito Vale Vermelho, llevaba en sus carpetas la sentencia que podría sellar el destino de El Refugio, ejecución hipotecaria, a menos que Sofía presentara un aval, preferiblemente un marido con poder financiero, como recalcó con un tono que rozaba la condescendencia, casi un susurro venenoso. Esas palabras, un marido con peso económico, la atravesaron como cristales rotos. Era como si, además del dolor de la pérdida y la carga de llevar el rancho a cuestas, la sociedad aún le exigiera la figura de un hombre para validar su existencia y sus capacidades. La humillación de que su fuerza e independencia fueran cuestionadas de esa manera la enfurecía. En ese momento, sintió una mezcla de ira y desesperación, una furia silenciosa contra un sistema que parecía conspirar para derribarla, pero también una chispa de determinación que ardía con fuerza, como una brasa escondida bajo las cenizas. Matia, la idea, al principio, parecía una locura, un delirio nacido de la más profunda desesperación. Un marido de alquiler, solo para que el banco pudiera pagar la deuda hasta la cosecha de maíz, que prometía ser abundante ese año. Sofía se devanó los sesos, pensando en quién podría ser tan complaciente o tan desesperado como ella para caer en semejante farsa. Sus ojos, a veces llenos de lágrimas de cansancio, otras veces rebosantes de ideas, se posaron en Ruan Gómez. Ruan era un campesino al que veía ocasionalmente en la ciudad, un hombre de pocas palabras, de hombros anchos y manos callosas que parecía contar historias de duro trabajo bajo el sol. Ruan era una figura enigmática, nunca muy hablador. Poseía una serenidad que contrastaba con el constante bullicio de la ciudad. Sus ojos, de un verde musgo que recordaba el rocío matutino sobre la hierba, eran penetrantes y parecían observar el mundo con una calma que pocos poseían. Sofía lo había observado durante mucho tiempo. Su forma de manejar el arado con una destreza casi artística, la paciencia con la que trataba a los animales,
la discreción con la que ayudaba a sus vecinos sin esperar nada a cambio. Había en él un aura de honestidad y competencia que la atraía, un refugio seguro en medio de la tormenta en la que se había convertido su vida. La reunión fue en el almacén del señor Ramírez, un lugar que olía a grano y polvo, donde las conversaciones eran bajas y las risas escasas, como monedas perdidas en el tiempo. Sofía se acercó a él mientras él clasificaba pipas de girasol, con el corazón latiendo como un tambor de guerra a punto de anunciar un gran acontecimiento. «Ruan», empezó con la voz ligeramente temblorosa, «necesito un favor, un gran favor». Ruan levantó la cabeza lentamente. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y la intensidad de su mirada la hizo sentir como si le leyeran el alma, como si cada inseguridad quedara expuesta a la luz. Le soltó toda, la historia de golpe, la amenaza del banco, la necesidad de una balista, la absurda idea de un matrimonio fingido. Las palabras salieron atropelladas, como si se le hubiera roto un dique. Ruan lo escuchó todo en silencio, sin mover un solo músculo de la cara, con las pipas aún en la mano, como si fueran lo único real en ese momento. Sofía esperaba una negativa inmediata, quizás incluso una risa incrédula, pero él solo asintió lentamente, con la mirada fija en ella. Su quietud era, de alguna manera, incluso más intimidante que un arrebato de ira. «¿Hasta la cosecha, dices?», preguntó con voz profunda y serena, como un río que fluye suavemente. Sofía asintió, conteniendo la respiración. El aire se sentía denso y pesado en sus pulmones. «¿Y qué gano yo?», preguntó sin avaricia, sino con un sentido práctico que ella apreció, una franqueza que la hizo confiar en él. Sofía, que ya lo había pensado, le ofreció una parte de la cosecha, suficiente para que pudiera invertir en sus propias tierras, una oferta justa e irresistible. Y así, con un simple apretón de manos, se selló un acuerdo inusual, un pacto silencioso entre dos almas perdidas que buscaban un salvavidas en un mar embravecido. Los días siguientes fueron una extraña coreografía de mentiras y disfraces, un ballet de apariencias. Ruan se mudó a El Refugio, y la casa, antes dominada por el silencio y la presencia fantasmal de Miguel, cobró nueva energía, un nuevo aliento de vida. Carla al principio lo observaba con la desconfianza de un pequeño gato salvaje, con sus grandes ojos curiosos siguiendo cada uno de sus movimientos, como si estuviera descifrando un complejo rompecabezas. Ruan, con su infinita paciencia y una calma que desarmaba a cualquiera, comenzó a conquistar a la chica. Le construyó un columpio con neumáticos viejos cerca del algarrobo más antiguo, un refugio suspendido en el tiempo, y pasaba horas contándole historias sobre las estrellas y los secretos de la tierra, cosas que Miguel solía hacer. Las historias de Ruan eran sencillas, pero llenas de sabiduría ancestral. Hablaban del ciclo de la vida, del poder de la naturaleza, de la magia escondida en las pequeñas cosas. Carla lo escuchaba fascinada, con la mirada fija en él, absorbiendo cada palabra, cada gesto, como una pequeña planta que absorbe la luz del sol. La presencia de Ruan en la granja era como una brisa fresca en un día sofocante, un alivio inesperado. No solo fingía ser el esposo de Sofía ante la curiosidad del banco, sino que se entregaba en cuerpo y alma a las labores del rancho. Sofía lo observaba arreglar la cerca con una precisión que la sorprendió, clavar cada clavo con determinación, guiar el tractor con una maestría que solo un verdadero granjero poseía, e incluso calmar a un ternero asustado con una ternura inesperada. Cada acción suya era un recordatorio de que tras la fachada de conformidad había un hombre de verdad, había un hombre con un corazón que parecía tan vasto como la pampa misma, con una honestidad silenciosa que se manifestaba en cada tarea realizada. La tensión inicial entre ellos comenzó a desvanecerse, reemplazada por una rutina de complicidad y silencios confortables, donde las palabras eran casi innecesarias. Pasaban las mañanas en el campo, trabajando codo con codo, con el sol quemándoles la piel y el viento susurrando secretos en las hojas del maíz, compartiendo un propósito que trascendía lo económico. Por la noche, se sentaban en el porche, bajo un cielo salpicado de estrellas que parecían diamantes sobre terciopelo negro, y Ruan, sorprendentemente, empezó a compartir historias de su vida, de su humilde infancia, de su pasión por la tierra que cultivaba con tanto celo.
Sofía, a su vez, se reía de sus chistes irónicos y escuchaba atentamente cada palabra que decía, sintiendo una ligereza en el pecho que no había sentido en mucho tiempo, una calidez que empezó a derretir el hielo que rodeaba su corazón. Carla, que solía aferrarse a las piernas de Sofía al ver a Ruan, como un cachorro asustado, ahora corría a abrazarlo cuando regresaba del campo, con los ojos brillantes de adoración. Él le enseñó a identificar huellas de animales, las diferencias entre las plantas e incluso a pescar en el pequeño arroyo que cruzaba la propiedad, con la paciencia de un maestro y la ternura de un padre. La imagen de Ruan y Carla sentados junto al río, cañas de pescar en 1907, mano y risas flotando en el viento, fue un bálsamo para el alma de Sofía. Vio una conexión genuina en ellos, algo que trascendía cualquier acuerdo o mentira, y una extraña calidez comenzó a llenar su corazón, una calidez que creía perdida para siempre, como una flor excepcional que florece en el desierto. Era como si, poco a poco, Ruan tejiera un nuevo tapiz de vida para ellos, con hilos de afecto, respeto y una quietud que reconfortaba el alma. Cada día, su presencia se volvía más natural, más esencial. Ese día en particular, que quedaría grabado en la memoria de Sofía como el día del cambio, comenzó con la visita de Santiago Rodríguez, el agente bancario, quien vino a verificar la situación matrimonial de Sofía. El aire en la casa era más denso que el vapor de una tetera en una estufa de leña, cargado de anticipación y miedo. Sofía y Ruan habían ensayado sus diálogos la noche anterior, como actores de una obra importante, intentando anticipar cada pregunta capciosa que el banquero pudiera hacer, cada trampa dialéctica. Carla, con su perspicacia infantil, parecía percibir la tensión, pues permanecía más callada que de costumbre, observando a los adultos con sus grandes ojos curiosos, como un gorrión en una rama, presintiendo la llegada de una tormenta. Jugaba en un rincón, pero sus oídos estaban atentos a cada murmullo, a cada cambio de tono de voz. Era como si la inocencia de la niña fuera un espejo que reflejaba la ansiedad de los adultos. Santiago llegó puntualmente. Su auto negro relucía bajo el sol matutino, un contraste casi ofensivo con el polvo y la sencillez del rancho, como una mancha oscura en el paisaje dorado. No se detuvo en formalidades. Sus ojos escudriñaban cada rincón de la casa, cada gesto de Sofía y Ruan, como un halcón en busca de su presa, en busca de cualquier señal de debilidad o engaño. «Bueno, señor Gómez, me enteré de que el rancho ahora tiene un nuevo socio», dijo con una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos, dirigiendo la pregunta a Ruan. El ambiente se tensó y el silencio en la habitación era tan denso que pareció comprimir los pulmones de Sofía, privándola del aire. Ruan, sorprendentemente, no dudó. Sus ojos verdes, normalmente tan serenos, parecieron brillar con una nueva intensidad, como brasas. Se giró hacia Sofía y con un gesto inesperado pero increíblemente natural, le tomó la mano y la besó suavemente. Un beso que le provocó un escalofrío en la espalda, una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo y encendió una llama inesperada en su pecho. Ese toque, esa caricia, fue un shock y un bálsamo a la vez. «No soy socio, señor Rodríguez, soy compañero, y el rancho siempre ha sido suyo. Ahora solo ayudo a cuidar lo nuestro», dijo Ruan con una voz firme y llena de convicción que sorprendió incluso a Sofía. Ese gesto inesperado, esa muestra de cariño, desarmó a Santiago por un instante, quien parpadeó, visiblemente sorprendido. Fue como si la verdad tras la farsa hubiera brillado más que cualquier mentira, y por un instante, la máscara de profesionalismo de Santiago pareció resbalarse. El agente bancario intentó recuperar el aliento, haciendo más preguntas sobre las finanzas del rancho y sus planes de futuro, buscando una grieta, un vacío en la historia cuidadosamente construida, como un cazador buscando un rastro en el bosque. Sofía, con la mano aún en la de Ruan, sintió la fuerza de su tacto, la seguridad que transmitía, y eso la llenó de renovado coraje. Respondió con voz firme, detallando la cosecha prevista, los planes de modernización. Cada palabra que pronunciaba era un pilar de confianza. Ruan, a su lado, aportaba información con una precisión técnica que solo un verdadero agricultor podía poseer, hablando del clima, el tipo de suelo, la calidad de la semilla,
con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Juntos, formaban un frente unido, una fortaleza que Santiago parecía incapaz de penetrar. Con cada respuesta, con cada mirada cómplice, la historia se volvía más sólida, más real, desintegrando al hombre de las sospechas del banco como polvo en el viento. El punto de inflexión de la visita de Santiago llegó cuando pidió ver el dormitorio de la pareja. Era una prueba, una trampa para atraparlos con las manos en la masa, un último recurso. Sofía sintió mariposas en el estómago, un escalofrío que le recorrió la espalda. Pero Ruan, con una calma sorprendente, condujo a Santiago al dormitorio, donde la cama estaba perfectamente hecha, con unas zapatillas de hombre junto a las de Sofía. Había una foto de la boda en el cabecero, un montaje improvisado que habían hecho con fotos antiguas y mucho talento para la edición fotográfica, pero a primera vista parecía totalmente auténtica. Santiago examinó la habitación con recelo, moviendo la cabeza lentamente, con los ojos como radares buscando una falla. Abrió armarios, tocó almohadas, buscando cualquier rastro que pudiera desenmascarar la farsa. Pero no encontró nada, salvo la evidencia de una vida compartida, meticulosamente construida para ese momento. La respiración de Sofía, antes atrapada en su garganta, se liberó en un silencioso alivio, un suspiro casi silencioso, pero con el peso de 1.000.000 de oraciones respondidas. La artimaña, tan simple como era, había funcionado a la perfección. El ambiente en la granja cambió tras la partida de Santiago. La tensión que flotaba en el aire se disipó, como una espesa niebla que se alza con el sol. Un silencio diferente se instaló, un silencio cargado de algo nuevo, algo que Sofía no podía identificar, pero que sentía vibrar en el aire, un sonido prometedor. Carla, que había permanecido en silencio durante toda la visita, como una pequeña estatua, corrió hacia Ruan y lo abrazó con fuerza, como si acabara de salvar el mundo. Y quizás, en cierto modo, así era. Ruan la alzó en brazos y le dedicó una sonrisa que Sofía nunca había visto en sus labios. Una sonrisa que iluminó sus ojos verdes y profundizó las líneas de expresión a su alrededor con calidez, como líneas de alegría. Era una sonrisa genuina, llena de un cariño que trascendía cualquier papel que interpretara. En ese momento, Sofía vio en él no al granjero tranquilo ni al marido a sueldo, sino a un hombre con un corazón inmenso y generoso. Sofía observaba la escena, invadida por una oleada de emociones. El alivio de haber superado la prueba era inmenso, pero había algo más, algo que la llenaba de calor. El gesto de Ruan al besarle la mano, la forma en que la defendió frente a Santiago, la complicidad que habían forjado durante esas semanas, todo se agolpaba en su pecho, creando un nudo de sentimientos, una mezcla dulce y agridulce. Se dio cuenta de que la farsa, que había comenzado como una necesidad desesperada, se había convertido en algo real, algo que iba más allá del papel de marido de alquiler. La línea que separaba la actuación de la verdad se hacía cada vez más tenue, casi inexistente, como un rastro borrado por la brisa del campo. Los papeles se habían confundido, los sentimientos habían florecido donde antes solo había cálculo y necesidad. Esa noche, después de que Carla se durmiera, con sus sueños infantiles meciéndose en la cuna, Sofía y Ruan volvieron a sentarse en el porche, bajo el manto estrellado de la pampa. El aire era más ligero, y el canto de los grillos era la única melodía que rompía el silencio. Un concierto nocturno para dos almas que se encontraron. Sofía miró a Ruan. La luz de la luna proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando sus rasgos marcados. Había una pregunta en sus ojos, una pregunta silenciosa que flotaba en el aire, tan clara como las estrellas sobre ellos. No necesitó decirla. Él la comprendía, con esa quietud suya que decía más que 1000 palabras. El momento era tan denso que parecía posible tocarlo con las manos. Una burbuja de pura emoción e incertidumbre. «Gracias», dijo con la voz entrecortada por la emoción, apenas un susurro. «Por todo, por lo que hiciste hoy y por todo lo que has hecho por nosotros». Fueron pocas palabras, pero cargaban con un peso que solo el alma podía sentir, un testimonio de gratitud y profundo reconocimiento. Era como si cada sílaba cargara con el peso de meses de angustia y la promesa de un futuro que comenzaba a tomar forma. Ruan se giró hacia ella.
Sus ojos se encontraron con los de ella en la oscuridad. Su mirada era diferente. Ahora, no la de un hombre cumpliendo un trato, sino la de alguien que veía dentro de su alma, que veía más allá de las apariencias, en lo más profundo de su ser. «No tienes que agradecerme, Sofía», dijo, con la voz más suave de lo habitual, casi un suave murmullo. «Ha sido agradable tener un lugar al que llamar hogar, aunque sea una mentira». La palabra mentira pareció flotar en el aire, casi una pregunta, una suave ironía, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo cerca. La gravedad del momento llenó el espacio entre ellos. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso sincero, un beso que hablaba de superación, de nuevos comienzos y de una esperanza que brotaba en la tierra árida de la vida, como una planta que insiste en florecer incluso en las condiciones más adversas. No fue un beso de pasión desbordante, sino de reconocimiento, de gratitud y de una conexión que había ido creciendo silenciosamente, tejida hilo a hilo durante días de arduo trabajo y complicidad. Fue un beso que prometía, sin palabras, que ya no estarían solos. Ese beso selló no solo un acuerdo, sino la promesa de algo más profundo, algo que iba más allá de las necesidades del banco y las convenciones sociales. Sofía sintió lágrimas ardientes correr por su rostro, lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio y esperanza que no había sentido en mucho tiempo, como una suave lluvia tras una larga sequía. Fue como si, en ese instante, el universo se realineara y las piezas de su vida, antes fragmentadas, comenzaran a encajar de nuevo, formando un mosaico de futuro y posibilidades. Esa mañana, al despertar, Sofía sintió el calor del sol en el rostro y una calidez aún mayor en el pecho. El peso que la oprimía había sido reemplazado por una ligereza embriagadora, como si los lazos que la ataban al pasado se hubieran deshecho. Se levantó de la cama y miró por la ventana el rancho que se extendía bajo la luz dorada del amanecer. Una nueva energía latía en cada rincón del refugio, y ella sentía esa energía latir también en su interior. Ruan ya estaba en el campo. El sonido del tractor resonaba en el aire, un sonido que antes le había recordado la pérdida de Miguel y la carga que había llevado sola, pero que ahora traía consigo una nueva melodía de trabajo y un futuro compartido. La imagen de él, fuerte y dedicado, trabajando la tierra con la destreza de un artista, llenó el corazón de Sofía de inmensa gratitud. Sabía que su presencia no era solo un paliativo, sino un pilar de apoyo, una base sólida para la vida que comenzaban a construir juntos. Carla, bajando a desayunar, con el pelo aún despeinado por dormir, corrió a la ventana y señaló a Ruan en el campo. «¿Se quedará Ruan para siempre, mami?», preguntó, con una voz llena de genuina esperanza que desarmó a Sofía. La mirada de la niña era de pura expectación, reflejando la pregunta que, en el fondo, Sofía se hacía, aunque ya sabía la respuesta. El rancho pareció sonreír ante la presencia de Ruan. Sofía sonrió, una sonrisa sincera que iluminó todo su rostro, disipando cualquier rastro de melancolía. Era una sonrisa que salía del alma, llena de certeza y un futuro que se abría con infinitas posibilidades. «Creo que sí, mi amor», respondió, y en el fondo de su corazón sabía que ese «creo que sí» era la verdad más pura que podía decir. Era la verdad de un amor inesperado, nacido de la adversidad. La cosecha, después de todo, no se trataba solo de maíz. También se trataba de una nueva vida, un nuevo comienzo para Sofía y Carla, y de un amor que se había abierto camino a través de las dificultades. Ese día, que comenzó con la tensión de un ultimátum, culminó con la promesa de un futuro, donde las mentiras se convirtieron en verdad, y la superación se convirtió en la base de una felicidad recién encontrada. El refugio era ahora un verdadero refugio, no solo de tierra y animales, sino de corazones que latían al unísono, listos para cualquier desafío que se presentara. La vida en la pampa continuó como siempre, pero para Sofía, todo parecía haber adquirido nuevos colores, un brillo diferente. Las tareas cotidianas en el rancho, antes una pesada carga, ahora eran compartidas, y el cansancio al final del día dio paso a una sensación de deber cumplido y una calidez en el pecho. Ruan se integró a la rutina del refugio con tanta naturalidad que parecía como si siempre hubiera estado allí, como parte esencial del paisaje. Él y Sofía trabajaban codo con codo,
Sus manos callosas se unían en gestos de silenciosa complicidad. La comunicación entre ellos se producía mediante miradas, sonrisas discretas y roces fugaces que significaban más que 1000 palabras. Era como si sus almas se reconocieran, incluso sin necesidad de grandes declaraciones. Poco a poco, la formalidad del acuerdo inicial se desvaneció, dando paso a una suave y profunda intimidad. Carla fue la principal testigo de esta transformación. La niña, que antes había sido algo retraída, floreció en presencia de Ruan. La llevó a explorar los alrededores del rancho, enseñándole sobre las plantas nativas, las aves que surcaban el cielo y los secretos de los animales. La risa de Carla resonó por el campo, un sonido que antes era raro y que ahora se convirtió en la banda sonora de El Refugio, un himno a la nueva etapa de sus vidas. La cosecha, cuando finalmente llegó, fue abundante, superando todas las expectativas. Los campos de maíz brillaban bajo el sol, con las mazorcas doradas y abundantes, un regalo de la tierra y de su esfuerzo conjunto. Sofía y Ruan trabajaron incansablemente, con el sudor corriéndoles por la cara, pero con la alegría de quienes ven el fruto de un trabajo bien hecho y la promesa de un futuro seguro. Cada grano cosechado era una victoria, un paso más hacia la libertad financiera. Con el dinero de la cosecha, Sofía pudo saldar su deuda con la cooperativa de crédito Vale Vermelho. Ese día, al hacer la transferencia bancaria, sintió una mezcla de alivio y triunfo. La amenaza de ejecución hipotecaria era cosa del pasado. Santiago Rodríguez, el hombre del banco, que una vez representó miedo y presión, era ahora solo un lejano recuerdo, el catalizador de un cambio inesperado y maravilloso. La escritura de El Refugio, que antes parecía a punto de escapársele de las manos, ahora estaba a salvo, con el nombre de Sofía Fernández grabado allí, tan sólido como una roca. Miró el documento y sintió una oleada de emoción. Era más que un simple trozo de papel. Era la representación de su resiliencia, su fuerza y su superación de uno de los momentos más difíciles de su vida. Y Ruan, quien había llegado a su vida por necesidad, ahora era parte inseparable de esa victoria. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía aún más brillante, Sofía y Ruan estaban sentados en el porche, con las manos entrelazadas. Carla dormía profundamente, agotada, tras un día jugando en el campo. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión mutua, gratitud y un amor que había florecido en la árida tierra de la adversidad. Era un amor que no pedía, solo daba, que construía y sanaba. Ruan apretó la mano de Sofía y ella supo, sin que él dijera una palabra, que el contrato de marido de alquiler se había convertido en un compromiso real para toda la vida. Ese rancho, El Refugio, que había sido un legado del amor y el trabajo de Miguel, se estaba convirtiendo en el hogar de una nueva familia, construida no por la fuerza del destino, sino por la decisión del corazón, por el coraje y la esperanza. La historia de Sofía y Ruan, contada en la inmensidad de la pampa, se convirtió en un susurro inspirador entre los vecinos, un testimonio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la superación pueden encontrar la salida. Habían demostrado que la fuerza de una estancia no residía solo en sus tierras fértiles o su robusto ganado, sino en la solidez de los lazos que unían a quienes la habitaban. Y así continuó la vida en El Refugio, marcada por el paso de las estaciones, el trabajo del campo y el crecimiento de Carla, quien ahora tenía dos padres que la amaban. Sofía, quien una vez se encontró sola y al borde del abismo, encontró en Ruan no solo un salvador para su tierra, sino un compañero para toda la vida, un amor que la hizo redescubrir la alegría y la esperanza. Ese rancho, antaño símbolo de su lucha, se convirtió en un faro de triunfo, prueba viviente de que la vida, por mucho que intente derribarnos, siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de florecer de nuevo y de encontrar la verdadera felicidad donde menos la esperamos.